El cuarto de los pilares es ni un solo trabajador sin protección social. Y acá me dirán ustedes, bueno, si la frase inicial era bastante, digamos, importante e interesante, pues esta todavía es más fuerte, porque acá lo que estamos buscando es que exista verdaderamente una protección para la vejez para las personas que no lo tienen. Estamos hablando fácilmente de 10 millones de colombianos que en estos momentos tienen esa situación, o que nunca cotizaron para tener un seguro para la vejez, o que cotizaron y lo dejaron de hacer. El Ministerio del Trabajo tiene la responsabilidad de reglamentar y de poner en práctica una figura que en el año 2005 la Constitución Política de nuestro país estableció, que son los beneficios económicos periódicos. La posibilidad que un ciudadano que obtenga o que tenga parte de las dos condiciones que mencioné anteriormente pueda pensar en un seguro para la vejez a través de un aporte que hace el Estado y a través de un aporte que hace propiamente, sin la necesidad de tener las condiciones de salario que hoy exige la ley. Esto tiene mucho que ver con la nueva ley de riesgos profesionales, de riesgos laborales, porque va a permitir nada más y nada menos que además de pensar en pensión, se pueda pensar en aseguramiento en lo que hace referencia a protección al trabajador que no tiene patrón o que es independiente. Simplemente, anteriormente se pensaba que si no existía una posibilidad de trabajo o de pensión voluntaria, no habría la posibilidad de tener un seguro para la vejez. Y no había ni siquiera a través de voluntaria la posibilidad de pensar en riesgos laborales como lo hay en estos momentos en el desarrollo que estamos describiendo. Y un último pilar, que es el trabajo digno y de calidad, donde obviamente todos los días tenemos retos inmensamente grandes, no solamente en disminuir la cuota o mejor la tasa de desempleo, sino en resolver temas tan controversiales cuando dos derechos están en juego o cuando dos derechos se enfrentan. Hace unos días, el día viernes, el DANE publicó las cifras sobre trabajo infantil y lamentablemente las cifras sobre trabajo infantil aumentaron en el país. O sea, el titular fue: más niños están trabajando en el país. Lo que no se leyó en la encuesta o lo que no se transmitió en los medios es que ese aumento se debe a que hay más menores trabajando protegidamente. ¿Qué quiere decir? Hay más personas entre 16 y 18 años que la legislación internacional considera como trabajo infantil trabajando en nuestro país. Mientras que el debate a nivel mundial, sobre todo en los países europeos, es combatir el gran aumento en el desempleo juvenil, en Colombia disminuimos, no como quisiéramos, pero disminuimos en ese impacto y sin embargo las cifras de trabajo infantil nos afectan. Esos son dilemas que constante y diariamente tenemos que resolver, pero que hacen parte fundamental del trabajo digno y de la calidad para todos. Luchar con la intermediación laboral, evitar que sigan existiendo trabajadores en nuestro país a quienes no se les pague y a quienes no se les reconozca lo que la ley exige, como es la seguridad social. Son temas que diariamente el Ministerio del Trabajo, a través de las herramientas que tiene, debe poner en práctica. Estos 5 pilares pues hicieron reflexionar a este ministerio cuando se creó y este proyecto de ley iba en camino con 2 debates ya aprobados, y nosotros tomamos la determinación no solamente de acompañarlos, sino adicionalmente de lograr establecer una necesaria reforma, porque las estadísticas de 2011, si bien son mucho mejores comparativamente con las de 10 o 15 años atrás, siguen siendo difíciles. Miren ustedes, en el sector de la construcción, en el año 2011 hubo 55 muertes, 71.015 accidentes de trabajo y adicionalmente temas de profesionales calificados en 121. En el sector minero, 44 muertes, 19.988 números de accidentes trabajos calificados. En el sector de la manufactura, 33 muertes, 94.000 accidentes de trabajo.
En el sector de las temporales, 28 fallecimientos, 69.707 accidentes de trabajo, y en la agricultura 14 fallecimientos con 40.904. Me refiero a las dos primeras columnas, que son las que creo yo impactan, pero sobre todo hacen reflexionar sobre cómo evitar este tipo de desafortunados hechos. Los primeros tienen un tratamiento, los segundos merecen otro, porque está el debate de quién determina que un accidente de trabajo es o no calificado dentro del proceso que hoy en día desarrollamos. Entonces, como les mencioné al principio, vamos a hacer un pequeño ejercicio con un cuadro comparativo muy simple, muy sencillo, y no se molesten en tomar nota, porque esta presentación con mucho gusto se las hacemos llegar si hay alguna lista a sus correos electrónicos, o si no la escuela, me imagino yo, se las hace llegar a ustedes. Muy sencillo, ¿por qué? Porque yo creo que es indispensable entender qué teníamos y qué tenemos hoy. Y comencemos, arranquemos. El sistema anteriormente se llamaba el sistema de riesgos profesionales. De entrada, su nombre excluía una serie de actividades que directamente estaban relacionados con personas profesionales que estaban ejecutando labores en empresas o, en su defecto, en compañías que tuvieran relación laboral directa. El sistema cambia su nombre, muchas críticas ha habido con ese cambio, que qué significado tiene ponerle a algo laboral y a otra cosa que estaba en profesional, que qué vamos a hacer con la papelería, que qué vamos a hacer con los comerciales que ya contratamos, que qué vamos a hacer con las revistas que ya tenemos en camino. Pues vamos a dar un periodo de transición para que la papelería se acabe, para que los esferos se acaben, etcétera. Pero lo de fondo es que acá hay una determinación de carácter político, en el sentido que no solamente los profesionales tienen la capacidad de estar de alguna u otra manera cubiertos, sino en un campo donde cualquier tipo de trabajador puede desarrollar su actividad. El segundo cambio conceptual importante: antiguamente se hablaba de salud ocupacional, ahora se habla de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque salud ocupacional, como su nombre lo señalaba, solamente se circunscribía a la actuación de ocupación, mientras que en el trabajo hubiera determinación. En lo que hace referencia a seguridad y a salud en el trabajo, señala que hay una serie de actividades, por ejemplo, la sindical, donde claramente usted puede no estar trabajando dentro de la compañía o dentro de la empresa o dentro de la universidad, pero está desarrollando actividades relacionadas con el trabajo. Ese cambio tiene una importancia muy grande en lo que hace referencia a la valoración. El tercero de los importantes aspectos es que el esquema de un programa de salud ocupacional se utilizaba en el viejo modelo, y ahora dicho programa se hace desarrollar sobre un sistema de gestión de seguridad y de la salud en el trabajo. ¿Qué significa? Que antes simplemente con tener un plan aprobado de salud ocupacional en una empresa resolvíamos y terminábamos. Ahora no, hay de por medio nada más y nada menos que la obligación de estructurar un sistema de gestión que corresponde o que compete no solamente a la entidad, sino adicionalmente la responsabilidad de que participen en su construcción tanto los empleados como las personas que toman decisiones en esa empresa. De fondo está la construcción y la forma como se hace en su proceso. En un cuarto punto se denominaban operadoras del sistema de riesgo, del sistema administradoras de riesgos profesionales, y ahora se llamarán sistema administradoras de riesgos laborales, por las razones que expliqué en el primer punto. Este tema conceptual pareciera ser absolutamente lógico, pero tiene una importancia grande desde el punto de vista estructural de la norma. La norma, solamente cambiando una palabra, cambia el concepto total de la visión de una ley que durante muchos años en nuestro país, después de la expedición de la Constitución del 91, tenía. Y esta ley, en su sana lógica, tiene un cambio para que haya mayor inclusión. Y ya veremos por qué razones, digamos.